Viernes, 12 de julio de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9157. Tipo, aislada. Acción de nulidad del convenio aprobado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es improcedente, al constituir cosa juzgada. Hechos, una persona trabajadora celebró ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral un convenio con su empleador para dar por terminada la relación laboral. Después, ante un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales demandó su nulidad, al aducir vicios en el consentimiento. La persona juzgadora determinó que no procedía la nulidad absoluta por constituir cosa juzgada, pero sí la relativa, al considerar que en el convenio se dejaron de cuantificar diversas prestaciones. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la acción de nulidad del convenio laboral ratificado y aprobado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque constituye cosa juzgada. Justificación. El quinto párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el fundamento de los mecanismos alternativos de solución de controversias. El artículo 123, apartado A, fracción 20, de la misma norma suprema mandata que la ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran la calidad de cosa juzgada, así como para su ejecución. Sobre esa base, de la interpretación de los artículos 33, 684-A, 684-B, 684-E, 684-Pf, 684-H, 684-I y 987 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que los convenios o liquidaciones, para ser válidos, deberán hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos comprendidos, así como que una vez ratificados ante los centros de conciliación serán aprobados siempre que no tengan renuncia de derechos. Una vez realizado el procedimiento de conciliación, celebrado y aprobado el convenio correspondiente, adquirirá la condición de cosa juzgada, y tendrá la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Consecuentemente, es improcedente solicitar su nulidad absoluta o relativa por vicios del consentimiento, ya que los hechos narrados, los montos liquidados y su clausulado surten efectos y vinculan a las partes a su cumplimiento. Segundo Tribunal Colegiado del 29º Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9163. Tipo, aislada. Competencia por territorio para conocer del juicio en el que se reclama de Petróleos Mexicanos, Pemex, y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el otorgamiento de una plaza vacante o la última de la corrida escalafonaria. Corresponde al Tribunal Laboral del domicilio del centro de trabajo donde aquella se generó. Hechos. Dos tribunales laborales federales de asuntos individuales tuvieron criterios discordantes respecto de la competencia por territorio para conocer de un asunto en el que se reclama de Petróleos Mexicanos, Pemex, y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, una plaza vacante o la última de la corrida escalafonaria. Uno consideró que el competente era el que ejerce jurisdicción en el domicilio en el que la persona trabajadora prestó sus servicios por última vez, y el otro sostuvo que debía ser el del lugar en el que se reclaman las plazas vacantes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se reclama de Pemex y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana una plaza vacante o la última de la corrida escalafonaria, se surte en favor del Tribunal Laboral del domicilio del centro de trabajo donde aquella se generó. Justificación. El artículo 700, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo establece que tratándose de la competencia por territorio en conflictos individuales, el actor puede escoger entre el tribunal A, del lugar de celebración del contrato, B, del domicilio de cualquiera de los demandados, y C, del lugar de prestación de los servicios. Si estos se prestaron en varios lugares, será el tribunal del último de ellos, es decir, es prerrogativa de la persona actora elegir el tribunal laboral que resolverá la controversia planteada. Por tanto, no obsta el último domicilio donde laboró, pues excepcionalmente se actualiza la segunda hipótesis, por cuanto hace al domicilio de los demandados y del tercero interesado,
ya que debe privilegiarse la pronta administración de justicia y la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo, por lo que no debe obligarse a las partes, que ocupan las plazas reclamadas, a trasladarse a un lugar diferente de donde laboran, máxime que el tribunal del último domicilio no tendría relación con el cumplimiento de las obligaciones de trabajo. Segundo Tribunal Colegiado del 29º Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-9165. Tipo, aislada. Cosa juzgada en el juicio laboral. Al resolver el recurso de reconsideración puede convalidarse la determinación de la persona secretaria instructora de recabar pruebas para acreditar su actualización. Hechos, en el procedimiento laboral la secretaria instructora ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer ante la existencia de indicios que podrían acreditar la excepción de la cosa juzgada refleja. Contra esa determinación la actora interpuso el recurso de reconsideración, que se declaró infundado con el argumento de que en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal puede auxiliarse de aquella para el dictado de los acuerdos o providencias, además de que el análisis de la cosa juzgada es de orden público y de estudio oficioso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al resolver el recurso de reconsideración previsto por el artículo 871, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, puede convalidarse la determinación de la persona secretaria instructora emitida en la fase escrita de recabar pruebas para mejor proveer, con la finalidad de verificar la actualización de la cosa juzgada. Justificación, de conformidad con el último párrafo del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. El recurso de reconsideración procede contra los actos u omisiones de la persona secretaria instructora, el cual debe ser resuelto de plano por la persona juzgadora en la audiencia preliminar, en el cual puede convalidarse la práctica de diligencias para mejor proveer, tendentes a acreditar la referida excepción. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9169. Tipo, aislada. Hechos notoriamente falsos en el juicio laboral. Para sancionarlos deben probarse en autos, evidenciándose un actuar doloso con el fin de obtener beneficios indebidos. Hechos, una persona juzgadora impuso al apoderado legal de la actora en el juicio laboral una multa equivalente a 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, UMA, por considerar que realizó acciones notoriamente improcedentes al manifestar hechos falsos en relación con el salario, pues durante la secuela procesal quedó de manifiesto que los datos proporcionados no correspondían a la realidad y se presentaron con la intención de obtener beneficios indebidos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para sancionar los hechos notoriamente falsos en el juicio laboral deben probarse en autos, evidenciándose un actuar doloso con el fin de obtener beneficios indebidos. Justificación. El artículo 48 bis, fracción I, inciso D, de la Ley Federal del Trabajo establece que se consideran actuaciones notoriamente improcedentes, para efectos de la sanción prevista en el diverso artículo 48, quinto párrafo, del mismo ordenamiento a los abogados, litigantes o representantes, la presentación de hechos notoriamente falsos en relación con el salario, la jornada laboral o la antigüedad de la relación de trabajo. Lo anterior no implica que si se hacen valer acciones o defensas que a la postre no prosperen deban sancionarse en términos de los aludidos preceptos, sino que dicha sanción se materializará únicamente en los casos en que haya una falsedad debidamente probada en el juicio laboral. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 10º Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9177. Tipo, aislada. Persona secretaria instructora de un tribunal laboral. Tiene facultad para ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer en la etapa escrita, hasta antes de la audiencia preliminar, para verificar la actualización de la cosa juzgada. Hechos, en el procedimiento laboral la persona secretaria instructora ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer ante la existencia de indicios que podrían acreditar la excepción de la cosa juzgada refleja. Contra esa determinación la actora interpuso el recurso de reconsideración, el cual se declaró infundado con el argumento de que en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento,
Hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal puede auxiliarse de aquella para el dictado de los acuerdos o providencias, además de que el análisis de la cosa juzgada es de orden público y de estudio oficioso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona secretaria instructora de un tribunal laboral tiene facultad para ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer en la etapa escrita, hasta antes de la audiencia preliminar, para verificar la actualización de la cosa juzgada. Justificación, de los artículos 782 y 3, ter, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que corresponde al Tribunal Laboral examinar documentos, objetos, lugares y, en general, realizar o practicar las diligencias que estime convenientes para el esclarecimiento de la verdad, así como requerir a las partes para que exhiban los documentos y objetos correspondientes, es decir, la facultad de ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer es, en principio, de la persona juzgadora en la materia. No obstante, tratándose de la posible actualización de la excepción de la cosa juzgada, directa o en su refleja, las atribuciones para ordenar diligencias para mejor proveer deben extenderse a la persona secretaria instructora, con el fin de privilegiar el principio de certeza jurídica, porque conforme al artículo 871 del mencionado ordenamiento, en los actos procesales de la fase escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, el tribunal puede auxiliarse de aquella para el dictado de los acuerdos o providencias, tomando en consideración que el análisis de dicha figura jurídica es de estudio oficioso. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9160. Tipo, jurisprudencia. Aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez. Las personas mayores de 25 años, descendientes de una persona trabajadora fallecida que la solicitan, deben exhibir con su demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la condena a una administradora de fondos para el retiro a la entrega de los recursos acumulados en la cuenta individual de la trabajadora fallecida en los ramos cesantía en edad avanzada y vejez, sin que las actoras hubiesen exhibido la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, prevista en la fracción B del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que uno determinó acertada la condena, porque las demandantes solo podían aspirar a una pensión de orfandad, al ser hijas de la trabajadora fallecida, pero esa pensión sería improcedente, ya que tenían 50 y 53 años y no había prueba de que sufrieran alguna enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, que les imposibilitara mantenerse por su propio trabajo. El otro concluyó que la condena fue inexacta, porque si bien el actor tenía 26 años, no demostró padecer alguna incapacidad física o psíquica, por lo que cabía la posibilidad de que posteriormente le fuera otorgada una pensión de orfandad, la cual sería financiada con las aportaciones reclamadas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas mayores de 25 años, descendientes de una persona trabajadora fallecida, que ejerzan la acción de entrega de las aportaciones de cesantía en edad avanzada y vejez contenidas en la cuenta individual de aquella, si deben exhibir con su demanda la constancia expedida por el IMSS relativa a la negativa u otorgamiento de pensión, derivada de la muerte de la persona trabajadora, salvo que evidencien que la solicitaron y no les dio respuesta dentro del plazo de 3 meses, en cuyo caso deben adjuntar el documento por el que se acredite esta circunstancia. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2A/J, 32/2019, décima, y 2A/J, 50/2018, décima, estableció que los requisitos exigidos por el artículo referido constituyen presupuestos para el ejercicio de la acción, y que no debe exigirse exhibir todos esos requisitos, sino solo los propios de la acción intentada. En ese sentido, las actoras sí deben exhibir con su demanda la constancia expedida por el IMSS relativa a la negativa u otorgamiento de pensión, derivada de la muerte de la persona trabajadora, toda vez que conforme a los artículos 156 de la Ley del Seguro Social derogada y su correlativo 134 de la vigente, existe la posibilidad de que,
Ante la muerte de una persona trabajadora asegurada, sus descendientes mayores de 25 años puedan obtener una pensión de orfandad cuando padezcan alguna discapacidad física o psíquica, la cual sería financiada con los recursos cuya entrega se solicita. Por ello, ante la falta de exhibición de la constancia, resulta improcedente la acción intentada y deben dejarse a salvo los derechos de la parte actora. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro digital, 202-9162. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de vía y fuero. Corresponde a un tribunal laboral de asuntos colectivos del fuero local conocer de la demanda promovida por una persona agremiada a un sindicato nacional, en la que reclama la nulidad de la suspensión de sus derechos sindicales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál es el órgano jurisdiccional competente, por razón de vía, individual o colectivo, y fuero, federal o local, para conocer de la demanda de una persona agremiada al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en la que reclamó la nulidad de la sanción consistente en la suspensión de sus derechos sindicales, entre ellos, votar y ser votado. Mientras que uno consideró que se surte la competencia de un tribunal laboral de asuntos colectivos del fuero local, el otro estableció que era competente un tribunal laboral federal de asuntos individuales. Criterio jurídico, el Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos del fuero local es competente para conocer de la demanda de una persona agremiada a un sindicato nacional, en la que reclama la nulidad de la sanción consistente en la suspensión de sus derechos sindicales, incluido el derecho a votar y ser votado. Justificación. Conforme al artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento especial colectivo procede contra las sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y a ser votado. El principio de representatividad de las organizaciones sindicales busca asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, a través de garantizar que el voto de los trabajadores sea personal, libre y secreto, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 22 bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que el conocimiento de la demanda laboral referida corresponde a un tribunal laboral de asuntos colectivos. La competencia federal solo se actualiza cuando forma parte de la controversia la empresa cuya actividad esté vinculada con las ramas previstas en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Federal, o bien, cuando entre las prestaciones reclamadas se encuentre el otorgamiento, incumplimiento o denegación de algún derecho previsto en el contrato colectivo de trabajo. En estos casos, se hace referencia a una relación obrero-patronal, sin que sea suficiente que el demandado sea el sindicato de una empresa cuya industria pertenezca a las ramas consideradas como de competencia federal o se trate del titular del contrato colectivo de trabajo. Tampoco puede considerarse que tal reclamo se ubique por identidad jurídica en la hipótesis del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso C, subinciso 3, constitucional, que se refiere a la competencia de las autoridades federales respecto de los contratos colectivos obligatorios en más de una entidad federativa, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J, 81/2023, 11ª, de rubro, competencia laboral. No se surte en favor de la autoridad federal cuando solo se reclama la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional, al no actualizarse el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 1 de mayo de 2019. Estableció que los estatutos de un sindicato nacional no pueden equipararse al contrato colectivo de trabajo. Por tanto, aunque el conflicto laboral derive de la interpretación y el cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional, y figure como demandado y sea titular del contrato colectivo de trabajo, no se actualiza la competencia federal. Esto se debe a que entre las prestaciones reclamadas no se encuentra alguna relacionada con el otorgamiento, incumplimiento o denegación de algún derecho contenido en el contrato colectivo de trabajo. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.